Hola amigos, hoy tengo para vosotros el análisis de lo que fue, hace ya mucho tiempo, el Argentina 3, Holanda 1 de la final del Mundial de 1978. ¿Por qué he escogido este partido? Bueno, lo primero es que estamos en verano, yo creo que es un buen momento para parar un poco y hablar de fútbol histórico, y también porque creo que hay que hacerle justicia a algunos equipos de los que, bueno, por ahí, por determinadas circunstancias, no hablamos demasiado. Y yo creo que esta Argentina de 1978, la primera estrella de la selección argentina, es uno de esos equipos plagados de jugadores con un pasado, la verdad, muy importante ya en aquel momento, con un futuro espectacular, que compusieron una gran generación de futbolistas que fueron los primeros en ganar un mundial con la selección argentina y que luego creo que se han visto un poquito opacados por la generación de Maradona y luego por todo lo que ha supuesto también Leo Messi. Por eso vaya aquí mi homenaje y también un poco de profundizar en cómo jugaba ese equipo y en el que para mí es uno de los puntos bisagra de la historia del fútbol, y hablo del fútbol en mayúsculas, porque es el paso del fútbol de los 70 al fútbol más reconocible, algo que se parece un poquito más a lo que ya vemos nosotros hoy en día, evidentemente salvando mucho las distancias, como iremos explicando, pero ya bastante más cercano a algo que nosotros sí podemos más o menos ver y entender, ¿no? Estos fueron los 11. Por parte de Argentina, la Argentina entrenada por Menotti, si recordamos, Filiol en portería, Holguín, Galván, Passarella y Tarantini en defensa, Gallego como mediocentro más defensivo con Ardiles a su derecha y Kempes más adelantado que los otros dos, Ortiz por la banda izquierda, Bertoni por la banda derecha y arriba Luque, un equipo plagado de jugadores muy importantes, de los más importantes de la historia de Argentina. Yo no podría identificar un lateral izquierdo como Tarantini, por ejemplo, que vamos a hablar de Passarella. Filiol es uno de los mejores porteros que yo he visto nunca, y hablamos a nivel de todos los que hemos podido ver. Bertoni era un jugador en este tramo de su carrera, sobre todo lo que le vimos en Independiente, pero aquí todavía también en ese nivel en banda era una delicia verlo jugar. Kempes era un jugador como para haber sido el mejor jugador de la historia de un país, pero luego aparecieron dos que le pelearon y mucho ese puesto, como son Maradona y Messi, por supuesto, pero un crack total. Y un equipo muy conjuntado, con una muy clara idea de juego que ahora iremos explicando. Enfrente, bueno, Holanda ya no era lo mismo que la Holanda que había perdido la final del 74 contra Alemania. Lo primero que hay que destacar es que Cruyff no jugó, pero no es que no jugara este partido, sino que Cruyff no jugó la Copa del Mundo. Hay muchas teorías, muchas excusas. Yo, si queréis, puedo preparar un vídeo en profundidad analizando por qué Cruyff decidió no jugar esta Copa del Mundo, porque ya se sale un poquito de esto. Pero esta Holanda ya no estaba entrenada por Rinus Michels, que era el prócer auténtico de lo que ellos llamaron el fútbol total, sino que estaba entrenada por Ernst Happel, que era austríaco y que de hecho da nombre a uno de los principales estadios de Austria, donde España ganó la Eurocopa del 2008, por cierto. Bien, este fue el 11. Youngbloed en portería con el 8. Jansen, Kroll, Portbliet en defensa, si queremos, entre comillas, ahora explicaremos. Brands por delante, Niskens y Willy van der Kerkhoff, que es el número 11, y René van der Kerkhoff, que es el número 10. Son dos hermanos, a mí me gustaba mucho más el 10 que el 11. Han entre líneas, Rep y Resenbrink. Este fue el equipo que presentó Holanda a esta final de Copa del Mundo. Y es por esto que os hablaba de la diferencia del fútbol de los 70, que estuvo, bueno, muy influenciado por aquella Holanda y ese fútbol total, y lo que ponía en práctica Argentina, que es más bien un 4-3-3, yo creo más reconocible para todos nosotros. Como veis, Holanda formaba en una estructura que es muy difícil de ubicar, porque sabemos que tenía un portero y sabemos que siempre había alguien poblando el área, pero todo el resto de posiciones eran posiciones fluidas. Esa era la base del fútbol total, es decir,
Kerkhoff podía venir a jugar sobre este sector y entonces por aquí podía aparecer Hahn, este se echaba para adelante, Kroll venía para acá, entonces la estructura siempre se mantenía, pero ellos identificaban cuáles eran los movimientos y prácticamente cualquier jugador podía aparecer por cualquier parte del terreno de juego. Evidentemente, eso contra un equipo que no estuviera bien entrenado, que no estuviera bien estructurado, era muy peligroso para el equipo contrario, porque en aquellos tiempos lo más habitual era ver marcas al hombre. Entonces terminaban todos jugando prácticamente por cualquier parte y en ese contexto Holanda solía triunfar. De hecho, el precedente más reciente a este partido fue uno que se jugó en el 74, en el que Holanda, con Cruyff en aquel entonces, le ganó a Argentina 4-0. Entonces, venimos de una época de dominio de los holandeses, de una idea de juego muy destacada, pero con un grupo que ya no cuenta con su mejor estrella, que es Cruyff, y que además yo creo que Menotti supo interpretar muy bien cómo hacer para que ese desorden de los holandeses no tuviera el efecto deseado dentro de la estructura de Argentina. Y es que yo lo tengo que señalar, evidentemente he vuelto a ver el partido para analizarlo para todos vosotros, y mi conclusión, la primera vez que lo vi y hoy que lo he vuelto a ver, sigue siendo la misma. Argentina fue mucho más que Holanda, es la verdad. Yo vi un partido en el que Bertoni estaba muy suelto por esta banda derecha, Ortiz más o menos por la misma altura, Luque jugó un partido, la verdad, muy sucio porque tenía que estar todo el rato peleándose con toda la línea defensiva de Holanda. De hecho, Luque y Tarantini terminaron la final totalmente ensangrentados en la camiseta por todos lados. Oye, eso hubiera sido totalmente impensable. Kempes entrando a la espalda de Luque, aprovechando la zurda que tenía, la llegada, la capacidad técnica para sacarse jugadores de encima. Ardiles y Gallego más o menos por esta altura. Ardiles era un jugador de mucho recorrido, de mucha calidad, más organizador por supuesto que Kempes, mientras que el Tolo Gallego ya lo conocemos, era un tipo bastante defensivo, de los de aquella época, ¿verdad? Con Tarantini doblando casi constantemente a Ortiz por esta banda. Holguín no doblaba tanto a Bertoni. De hecho, Holguín era un jugador que tan pronto venía por fuera como venía por dentro, eso que tan novedoso parece hoy en día con Pasarela y Galván. Lo cierto es que más allá de elogiar pues, el regate, la velocidad, la conducción que tenía, por ejemplo, Bertoni, que yo creo que es algo que más o menos lo podemos ubicar todos, o la zurda de Kempes, para mí el mejor sostén de Argentina venía, y aunque esto es algo curioso, tratándose de un equipo de Menotti que supuestamente pone el hincapié en lo ofensivo, ¿no? Yo creo que Argentina tenía el mejor portero del mundo de aquel entonces, que era Filiol, que era un tipo que se preocupaba primero de bloquear la pelota, que es algo que a mí me encanta de los porteros de otras épocas, más que jugar o no jugar. Bloquear la pelota, si la tenía que despejar Filioles, que era un balón totalmente imposible de bloquear, y ahí sí concedía el córner, pero por lo general bloqueaba. Pero este espacio, que yo creo que es lo más seductor, si queremos, para un equipo que quiera atacar a Argentina, que es precisamente esta parte, ¿no? Hay que tener en cuenta que Holanda básicamente se ponía atrás y luego salía en combinaciones rápidas tratando de explotar y de llegar aquí. Bien, la actuación individual de Galván y de Pasarela fue espectacular. Hay acciones límite en este partido, pero límite en las que Galván va al cruce de cualquier jugador que aparezca, porque ya os digo que cualquiera podía aparecer prácticamente por cualquier parte. Galván iba al cruce, iba abajo, limpio, duro, bien, como tiene que ir un defensa central. Muy buena actuación. Y luego, por supuesto, Daniel Pasarela. Y es que yo no sé si es el mejor defensa central de la historia, tiene que estar en la terna. Es un tipo que tenía toda la conducción que le podamos pedir. Técnicamente era un escándalo, defensivamente era también un jugador destacado, no era el más alto, pero iba muy bien de cabeza. Y bueno, si hoy estamos poniendo, ¿verdad?, a John Stones como un jugador que nos sorprende porque es capaz de pasar de la línea defensiva a jugar al medio y repartir, bueno, pues no sé, Stones es un 5 o un 4% en su mejor versión del peor día de Pasarela.
es literalmente así. O sea, Passarella era un jugador que te arrancaba en conducción aquí, te llegaba y aquí te podía poner un cambio de frente y luego él terminaba rematando la jugada, se imponía por alto a jugadores que eran mucho más altos que él, sacaba las faltas, sacaba todo, o sea, era un jugador espectacular y con una personalidad que desbordaba. Ese era Passarella, ¿no? Entonces, en esta estructura defensiva, el punto que me gustaría señalar también es que Argentina, aunque a veces jugaba en largo, aunque a veces el Pato Filiol salía en largo, la idea era salir en corto. O sea, Argentina salía jugando y en muchas ocasiones, y esto hay que señalarlo, Filiol jugaba con los pies y daba continuidad a la jugada, y esto es raro, porque en aquel entonces recordemos que la norma de la cesión era diferente y los defensas podían pasarle el jugador al portero, la pelota, perdón, al portero, y el portero la podía agarrar con la mano aunque viniera de su propio equipo. Eso daba lugar a un fútbol diferente donde no tenía sentido presionar arriba porque al final la agarraba el portero y ya no había más jugada, pero donde Argentina trataba de cuidar la pelota dentro de lo posible, obra de Menotti por supuesto, salir y jugar luego siempre hacia los costados. Y desde los costados se iniciaba el fútbol más que por dentro, porque no hay más que mirar la disposición estructural de los holandeses para entender dónde estaba su fuerte, ¿no? Bien, fue una final que pudo haber caído prácticamente para cualquiera, ¿no? Ya os digo, como era un fútbol con otras normas, lo que terminaba por ocurrir, vamos a borrar un poquito por esta zona, lo que terminaba por ocurrir es que los partidos se alargaban mucho. Entonces, verdaderamente, la posición media de los jugadores sería una cosa más bien de este estilo, ¿bien? Y en ese punto, sumado a que el Monumental, que es el estadio en el que se jugó esta final, tenía un césped, la verdad, muy alto en aquel momento, en unas condiciones un poco más complicadas de las que normalmente se tienen hoy en los césped, hacía que del primer defensa de Holanda en una jugada de movimiento al delantero o al primer defensa de Argentina hubieran muchísimos metros, y eso daba un fútbol muy de ida y vuelta, muy de conducciones, donde todo se paraba con faltas, donde era bastante habitual, por ejemplo, ver que los jugadores cortaban, evidentemente, voluntariamente ciertas jugadas con la mano, en fin, con ese tipo de particularidades de esa época, ¿no? Pero lo cierto es que en la primera media hora, que fue lo que duró, creo yo, el plan de juego, donde verdaderamente vimos lo que Menotti quería hacer, que era precisamente esto, atraer a los holandeses, tocar, y una vez que se llegara a esta línea de 3/4 de campo, más o menos a esta altura, aquí Argentina trataba de imponer la mayor jerarquía individual que tenía, y es que yo creo que Holanda, quitando que Niskens ya no estaba en su mejor nivel, no tuvo su mejor mundial, Holanda no tenía un jugador como Kempes, ni tenía un Bertoni, ni mucho menos. Entonces, cuando la pelota llegaba ya a esta parte, empezábamos a ver Bertoni encarando, siempre se iba de uno o incluso de dos. Ardiles, como he dicho antes, que era un jugador que tenía muy buen toque de balón. Holguín era un jugador físicamente muy poderoso que tan pronto venía por fuera como venía por dentro. Y eso generaba ya las imágenes con una defensa bastante bien establecida, a no ser que Passarella se soltara y el Tolo se quedara un poquito más atrás. Esa era la estructura en un fútbol que no es como el de hoy en día, no es tan estructurado, dependía mucho más del talento individual y de la jerarquía de los principales intérpretes, ¿no? Pero fue precisamente en ese momento, minuto 38, cuando llega la jugada del primer gol del partido, en la que Ardiles recupera más o menos sobre esta parte, conduce, limpia un par de rivales, se la da a Luque, que descarga de primera para Kempes, y Kempes, en lugar de apostar hacia el segundo palo en conducción, lo que hace es que controla de primeras, le cambia el pie al central, le sale Youngblood y define perfecto abajo. Este gol es justo, es merecido. Argentina estaba siendo mucho mejor, ya os digo, pero a partir de aquí no sé lo que ocurrió. El minuto 40 más o menos es el minuto del cambio. Yo creo que a partir de este momento Holanda encaja el gol, Argentina ya empieza a jugar un poco con los nervios, con el factor jugar en casa, ganar en casa, y que todo esto no
no te pase factura y te termina por pasar factura. Vimos que Holanda adelantó muchísimo las líneas y detectó cuál era el único punto donde le podía hacer daño a Argentina, que era por alto. Entonces, cualquier balón que llegaba más o menos por esta altura automáticamente era jugado arriba. Cualquier balón que tenía un jugador en banda provocaba que se cargara mucho el área y se pusiera un balón a esa parte, ¿no? Y claro, ¿cuál es el asunto aquí? Que Argentina no es que tuviera una especial debilidad yendo arriba. El Pato Filiol era un portero que salía muy bien y hay muchas acciones en las que sale y bloca la pelota, pero ningún portero te va a bloquear todas. Entonces, lo que pasaba era que, como os digo, es un fútbol menos estructurado que hoy en día y se defendía en muchas jugadas por acumulación. A base de meter mucha gente en el área, entonces tú metes mucha gente, el rival te termina por meter también mucha gente. Y eso, lejos de facilitar la defensa, que es lo que te interesa, lo que hace es complicar mucho más la situación, porque una vez que pones el balón aquí a la olla puede pasar cualquier cosa. Puede haber una mano, puede haber un rebote, puede haber un gol en propia puerta, puedes sacar un córner, y a base de eso, no digo de jugar al pelotazo, pero de tener una línea defensiva bien establecida atrás, controlando, y luego jugadores que cargaban el área y metían constantes balones, a partir de ahí Holanda se metió en el partido. Esa es la verdad. Sí que es verdad que luego, a partir de la segunda parte, Argentina trató de equilibrar, de volver al punto inicial, de tener la pelota, de jugar por el suelo, ¿verdad? De imponer esa jerarquía, pero según fue pasando el partido, esto fue cada vez más difícil. Vimos algunas manos mucho más que interesantes de Filiol. Recuerdo una, la primera parte, minuto veintitantos, que es una mano imperial, espectacular, la que mandó a córner el Pato. Y justo cuando ya era mucho más que evidente que el partido tenía que ser para Argentina, minuto 80 y tantos aproximadamente, creo que fue minuto 82, lo tengo aquí apuntado. Es ahí cuando un jugador de Holanda que había entrado en la segunda mitad, que concretamente había entrado en el minuto 59, que aquí lo tenemos, que es Naniga, pues Naniga lo que había hecho era ponerse en punta. De hecho entró, tal y como lo vemos aquí, por rep exactamente, y era un tipo muy alto, muy el clásico delantero enorme de esas épocas, ¿no? Al que no podías dejar suelto, y precisamente fue de esa manera como empató Holanda. Y es que llegó Kerkhoff por esta banda, Argentina estaba muy metida atrás, muy cerca del portero, y entonces ocurre lo que normalmente siempre ocurre. Al poner la pelota al área, si los defensas están aquí y están parados, están quietos, no vienen en carrera acompañando al delantero, son muy vulnerables ante un jugador como Naniga, que no solo es alto, sino que viene en carrera y remata a gol imperial de cabeza y marca ese empate a 1. Claro, en este momento no es solo que te empate Holanda la final, es que estás en casa, es que ya lo tenías en el bolsillo. Y ojo, porque la historia estuvo cerca de ser muy diferente, porque en el minuto 90, no en el 70, no, minuto 90, en la que podía ser la última jugada del partido, Resenbrink manda un balón al palo. Si ese balón entra, Holanda hubiera sido campeona del mundo en Argentina, y quién sabe el mundo que hubiéramos abierto. Hay toda una línea temporal, ¿verdad?, aludiendo al mundo Marvel, que podía haber cambiado muchas cosas, que Holanda se llevara ese título, pero no, se fue al palo, el palo la rechazó y Argentina sobrevivió a este punto, ¿no? Y precisamente en ese punto nos fuimos a la prórroga. Un equipo de Argentina que ya tenía sobre el campo a un jugador que para mí es una debilidad, como es Hausemann. También había entrado La Rosa. Ambos entraron, tal y como tengo aquí, minuto 75 por Alberto Ortiz, y también entraron por Ardiles. Entonces tenemos un punto ya muy diferente de juego, donde Hausemann podía actuar por la izquierda, podía actuar por la derecha, se intercambiaba mucho el papel con
con Bertoni, ¿verdad? Un equipo que ya está muy cansado, que ya está muy... bueno, yo creo que Holanda no solo es un país que se distinga por jugar bien al fútbol, sino que también van mucho abajo, fueron muy duros durante el partido, ya os digo, sobre todo con Tarantini y con Luque, que se llevaron la camiseta llena de sangre. De esta manera nos fuimos a la prórroga, donde vimos una Argentina muy superior físicamente, que terminó por sentenciar el partido, yo creo ya prácticamente por renuncia de Holanda, con una jugada para la historia de Mario Alberto Kempes, que entra al área dejando atrás a un par de rivales, y cuando define, John la saca, el rebote le cae y termina metiéndola en la portería. Minuto 105, la metió de derecha Mario Kempes, marcó el gol. Y ya a partir de este momento la actitud de Holanda fue más de pelear, pero en el mal sentido, de encararse con los jugadores, de ir a por Filiol cada vez que el portero tenía la pelota en la mano, como para presionarlo o mirarlo mal, o en fin, cosas de este tipo, más que jugar al fútbol. Y el partido terminó 3-1 con el último gol de Bertoni. De esta manera, Argentina se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia. Ya os digo que para mí es un punto muy importante de la historia del fútbol argentino, no solo porque se ganara ese mundial, sino por una excelente generación de jugadores, en el que para mí el fútbol argentino de los años 70 era posiblemente el mejor fútbol del mundo. O sea, solo hay que ver la cantidad de estrellas que tenía cada equipo, lo rutilante de los periodos históricos, no solo de Boca, que podemos señalar, o de River, que tenía muchos intérpretes muy buenos en este equipo, sino también de el Huracán de los años 70, que había dado sin ni más ni menos que a Menotti, por ejemplo, en cuyas filas estaba Ardiles, ¿verdad? Estaba Houseman. O sea, era un momento del fútbol muy diferente a lo que tenemos hoy en día, para bien y para mal, pero que tengo la sensación, y lo digo desde fuera, de que es una generación a la que no se le valora tanto como sí que se hace con la generación del 86 y como se hace ahora con la que consiguió la tercera estrella de Argentina en 2022, pero que, bueno, tienen algunos de los jugadores, yo creo, más pesados de la historia de Argentina. Yo no he visto, hablando de la historia de la selección argentina, un portero mejor que el Pato, no he visto un defensa mejor que Pasarela. Sé que esto a lo mejor es un poco más polémico, ¿no? O hay otras alternativas, pero yo no sé si ha habido muchos jugadores como Tarantini o como Bertoni. En fin, y con todo y con esto, no habiendo llevado a Bocini, no habiendo llevado a Maradona, o sea, una generación de futbolistas enorme, muy brillante, con un banquillo donde estaba el Beto Alonso. O sea, imaginaos el nivel que estamos señalando, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía ver el partido, me apetecía traerlo al canal y contaros un poco cuáles son mis sensaciones en cuanto a ese logro. Es cierto que Holanda era el segundo mundial consecutivo que perdía la final, el segundo mundial consecutivo que perdía la final contra el país organizador. Es cierto que se ha hablado mucho de árbitros o no árbitros. Yo simplemente creo que Argentina era mucho mejor que Holanda en este punto, y el resultado fue, para mí, justo, teniendo en cuenta los nervios de la final y todo lo que pasó. Y sirva este vídeo como un pequeño homenaje, y bueno, ojalá que haya alguien que no haya visto jugar a esta selección y que por lo menos este vídeo le sirva un poco para picarle la curiosidad y vea un poco del partido, o vea la final completa que está en la página de FIFA. Así que nada, muchísimas gracias. Si te gusta el vídeo, suscríbete, dame un me gusta, dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un vídeo. Muchas gracias, como digo, y nos vemos en el siguiente vídeo.